Bueno, la webinar se llama Clases de Movimientos de Materiales. Mi nombre es Luz María Flores Estrada, yo soy consultora MM con algunos años de experiencia y estoy en el centro de soporte. Estos movimientos de mercancía en SAP que la mayoría de nosotros ya hemos manejado en algún momento, están compuestos de 3 dígitos. Exclusivamente son números. En algunos casos también manejamos stock especial, que vamos a ver un poco más adelante en qué consiste este stock especial y cuántos tipos de stock especiales manejamos. La nomenclatura de las clases de movimiento también están como divididas y bueno, conforme vayamos avanzando en la webinar vamos a ir conociendo a qué hace referencia cada uno de ellos. Los movimientos en algunas ocasiones se hacen de forma automática. Es decir, si yo, o sea, no necesariamente yo tengo que entrar a mi transacción Migo y hacer un movimiento. En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando hacen un pedido de venta, en automático se genera un movimiento, aunque nosotros no, aunque no lo realicemos de manera directa, pero se logra hacer un movimiento de estos materiales. La transacción donde normalmente hacemos toda la gestión de stock es la Migo. No sé qué tan familiarizados estén, pero bueno, esta es la transacción que en pantalla podemos ver que o escribimos directamente Migo en el recuadro donde normalmente escribimos nuestras transacciones o podemos buscarlo en el menú logística, gestión de materiales, gestión de stock, movimientos de mercancía. Ahorita vamos a entrar a un sistema demo para que vayamos viendo de manera en el sistema cómo se ven estas pantallas. Estos movimientos, les decía, podemos hacerlos de dos formas. Uno, que son los movimientos manuales, todos aquellos movimientos que nosotros realizamos en la transacción Migo. En algunas ocasiones, nosotros o los que tenemos mucho tiempo utilizando el sistema nos podemos percatar que antes utilizábamos, por ejemplo, la MB1A, la MB1C, etcétera. En versiones más recientes del sistema, en exclusivo ocupamos Migo. Y en Migo nosotros podemos hacer movimientos de entrada, movimientos de salidas, movimientos de traspasos, etcétera. Y todo esto es lo que nosotros conocemos como movimientos manuales. La clasificación de estos movimientos manuales es todos los 100 normalmente son movimientos de entrada. Los 200 son movimientos de consumos. Tenemos diversos tipos de consumos en el sistema. Los 400 y 300 normalmente son traspasos de mercancía. Los 500 normalmente son entradas de mercancía, pero que en algunas ocasiones son cargas iniciales o pueden ser entradas de mercancía que algún proveedor nos regaló, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera es como se clasifican estos movimientos. En esta pantalla, nosotros podemos ver algunos ejemplos de los movimientos que normalmente utilizamos más. Por ejemplo, cuando hacemos una entrada de mercancía con referencia a un pedido de compra, pues se hace por medio de un movimiento 101. Si nosotros llegamos a hacer la anulación de ese movimiento de entrada, nos va a dar un movimiento 102. Esto es como una constante, ¿no? Que nosotros tenemos en el sistema. Seleccionamos un número de movimiento y el que le sigue es su anulación. Ahora,
Movimientos de consumo de mercancías, como decíamos, normalmente son los 200. Estos, también en pantalla lo que tenemos son algunos ejemplos de los que normalmente se utilizan más. Casi siempre uno de los más utilizados es el 201. Cuando queremos hacer algún consumo de algún material y lo queremos imputar directamente a un centro de coste, ¿no? Este normalmente es de los números de movimientos más utilizados. Ahora, ejemplos de movimientos de traspasos de mercancía son los que tenemos en la pantalla. En algunas ocasiones, por ejemplo aquí, tenemos un movimiento de traslado, ¿no? De centro a centro. Cuando decimos que lo vamos a hacer en un paso, es cuando la mercancía sale del centro 1 y en el mismo movimiento entra al centro 2. O, en su defecto, lo podemos hacer en dos pasos. Es decir, hacemos un movimiento de salida y luego el centro receptor genera su movimiento de entrada. Entonces así es como vamos teniendo aquí estos números. Ahora en pantalla podemos ver ejemplos de movimientos de entrada de mercancía que normalmente no nos afectan ningún centro de costo. Por ejemplo, cuando hacemos entrada de un pedido que simplemente va a libre utilización, es un ingreso de mercancía. Les digo, también hay un movimiento 500, es el 561, cuando nosotros tenemos que darle una carga inicial, es decir, el sistema apenas va a iniciar y lo recomendable es utilizar este número de movimiento para hacer nuestra carga de materiales, ¿no? O en algunas ocasiones, como vemos aquí, que tenemos alguna información sí, que algún proveedor nos regaló cierta mercancía y que nosotros la queremos ingresar a nuestro almacén, también la utilizamos con un movimiento 500. Ahora, hablábamos o yo les comentaba que también podemos tener lo que se llaman movimientos automáticos. Estos movimientos automáticos no los realizamos en la MIGO y por lo tanto sus anulaciones tampoco pueden ser en MIGO. Un movimiento automático se puede generar, por ejemplo, en el momento en que yo realizo una salida de mercancía por un pedido de venta, se me genera un movimiento. Nosotros no estamos viendo o no estamos haciendo directamente ese movimiento, ¿no? Sino que yo genero un pedido de venta y a la hora que hago la salida, en automático el sistema me asigna su número de movimiento que le corresponde y hace la salida, ¿no? O otros que también son muy utilizados son los movimientos 700. Todos aquellos que hayamos tenido la oportunidad de hacer un inventario, normalmente utilizamos estos movimientos, pero tampoco nosotros los ingresamos, ¿no? O sea, yo solamente digo, quiero hacer un inventario y en automático el sistema asigna el número de movimiento que le corresponde. Por eso es que se clasifican como movimientos automáticos. Estos son unos ejemplos de movimientos 600 que son normalmente movimientos de ventas. Cuando hacen las salidas de los pedidos de ventas o cuando hacemos alguna anulación de una salida que el cliente nos regresa la mercancía, entonces en automático también se hace un movimiento de retorno de esa mercancía a nuestro almacén. Y estos son ejemplos de los movimientos de inventario. Los normales son el 701 y el 702.
cuando hacemos nuestros ajustes, ¿no? Ya sea porque tengamos que darle una entrada o porque tengamos que darle una salida, pero tenemos diversos clases de movimientos dependiendo, ¿no? Del que estemos utilizando. Ahora, nosotros en algunas ocasiones hemos manejado ciertos stock en especial. Normalmente el que más se utiliza es el stock en consigna. Cuando nosotros realizamos un movimiento que va a ser de un stock especial, es necesario indicarle que es un stock especial. La consigna de este material, o a qué le llamamos un stock en consigna, es cuando un proveedor nos dice: yo te voy a dar cierta mercancía y quiero que tú la tengas en tu almacén, y en el momento en que la utilices o la vendas, ¿sí? Cuando tú ya vayas a hacer esa, digamos, facturación de la mercancía, entonces se hace un movimiento para, hay una transacción donde nosotros hacemos la liquidación de esa mercancía que está en consigna, pero para tenerla identificada en nuestro almacén, tenemos que ponerle que es una consigna en proveedor, ¿no? Tenemos otro que también se utiliza como normalmente, yo lo he visto en algunos de los clientes, es el stock para proyecto. Esto se utiliza mucho cuando vamos a hacer ciertos proyectos PEP. Yo lo he visto en empresas que hacen, por ejemplo, remodelaciones. Quieren que el stock que se utiliza para realizar, por ejemplo, esa remodelación esté como clasificado como un stock de proyecto y lo controlan de esa manera. Cuando termina toda esta fase de remodelación, entonces, ahora sí, si es alguna materia prima o algo que vayan a utilizar en la empresa, pues lo cambian de estatus y lo mandan a un stock ya propio, ¿no? Para que pueda ser utilizado. O en algunas ocasiones, si estamos hablando del tema de remodelación y están utilizando cierto material que ya concluyó en ese centro su uso, lo pueden traspasar a otro centro, pero se identifica como stock de proyecto, ¿no? En esta lámina viene una explicación de lo que son los principales stock especiales. Por ejemplo, el stock del pedido del cliente normalmente es este stock se utiliza cuando, por ejemplo, nuestro cliente nos pide cierto material para fabricar algo y nosotros lo tenemos ahí como una solicitud en especial que nos está haciendo nuestro cliente por medio de un pedido de ventas, ¿no? La consignación, que ya habíamos mencionado un poquito que el proveedor nos suministra. Bueno, podemos tener dos tipos de consignaciones de proveedor o incluso consignaciones de cliente, ¿no? Nuestro proveedor nos puede dar cierto material para que nosotros lo podamos, pues sí, vender o utilizar, y se hace una liquidación y nosotros se lo pagamos, o en algunas ocasiones pues también nuestros clientes nosotros le podemos dar un stock al cliente para que él haga el mismo proceso, ¿no? Nuestra mercancía él la pueda vender, ¿no? Sin que sea de propiedad del cliente. Hay un stock que se utiliza en empresas como muy especializadas, que es el embalaje retornable para transporte, que esto normalmente es cuando las mercancías las vamos a transportar más de una vez, ¿no? O sea,
que no se van a quedar como en un almacén, ¿no? Es una transportación que se hace, eh, a lo mejor yo voy a almacenar mi stock en un local y luego lo voy a mandar ahora con un cliente y a lo mejor después lo tengo que devolver al proveedor, etcétera, ¿no? Este stock tampoco es nuestro. Normalmente es un stock que el proveedor nos va nada más a dar como somos como intermediarios, ¿no? El proveedor no lo proporciona y después nosotros se lo mandamos a un cliente, ¿no? Pero sí tiene que estar como clasificado. El stock para proyectos que se los mencionaba, que les ponía ahí el ejemplo, podemos tener stock valorado o stock no valorado, ¿no? Si es un stock no valorado, normalmente se tiene que tener nada más como identificado porque al final la gente de costos tiene que tener un control sobre todo el stock que estamos utilizando para cierto proyecto. Y obviamente, bueno, pues si tenemos un stock que está valorado, pues indiscutiblemente se ve reflejado en toda nuestra contabilidad. Otro de los stock que normalmente se utiliza es el stock de el Pipelini, este es especial y normalmente lo utilizan las empresas que se dedican, por ejemplo, las empresas petroleras utilizan mucho este tipo especial de stock, ¿no? Este siempre está disponible, ¿no? Es la característica que tiene este stock especial, que siempre puede estar disponible para que se utilice en en cualquier momento. Les digo, su principal uso es en empresas petroleras. Ahora, dentro de la gestión del stock, que también tiene que ver un poco con las clases de los movimientos, nosotros podemos tener eh, tres tipos de stock principalmente. El de libre utilización, que es del cual nosotros podemos disponer en cualquier momento, ya sea para vender, para consumir, para utilizar, etcétera. El stock de control de calidad, que se utiliza mucho cuando tenemos que hacer la revisión de un producto, que tenemos que hacer la inspección, ya sea que tengamos el módulo de calidad en nuestro sistema o que no lo tengamos. En algunas empresas lo que hacen es modificarlo a un stock de control de calidad, a lo mejor nada más para hacer una inspección física. No necesariamente necesitan tener el módulo de calidad instalado, ¿no? Entonces, a lo mejor lo único que hacen es cambiarlo a control de calidad, hacen su inspección física y después ya lo ponen a libre utilización, ¿no? Y el stock bloqueado que a lo mejor no pasó control de calidad y lo tienen o que regresar al proveedor o incluso pues a lo mejor es un stock o es un producto que ya no va a servir y tenemos que desecharlo. Ahora, en esta lámina, lo que nosotros, o lo que estoy representando es eh, cómo, o sea, después de que ya hice yo una entrada de mercancía y pues mi entrada de mercancía, les reitero, puede entrar como a tres estatus, o es libre de utilización, o es control de calidad, o es bloqueado, ¿no? Entonces, nada más, eso es lo que representa este diagramita, ¿no? Cuando es libre, quedamos, pues está listo para poder utilizarse. En la siguiente lámina lo que vemos es los números de movimiento, las clases de movimiento con las cuales vamos a mover estos diferentes tipos, ¿no?
de estatus. Por ejemplo, si yo quiero pasar un stock de bloqueado a control de calidad, pues utilizo el número de movimiento 349. Si lo quiero ahora mover de bloqueado a libre utilización, pues ocupo un 343. O si lo quiero mandar de control de calidad a libre utilización, ocupo un movimiento 321. Cuando yo quiero revisar todo el cardex de mis productos, yo lo hago en la transacción MB51. En esta transacción yo puedo revisar todos los movimientos que hayan afectado cierto material. En el ejemplo, bueno, pues tenemos movimientos 101, 201, 202, etcétera, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Marco Reina de Hiperquimia, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Sí, tengo algunas dudas sobre los movimientos que están mencionando. Nosotros aquí tenemos un problema de que entró un producto de una compra, se amarró con un pedido de cliente. ¿Hay algún movimiento? Estaba checando el 411. ¿Ese movimiento me servirá para ello? ¿Para dejarlo en libre utilización? Mira, sí, aquí lo que tendríamos que hacer es, lo que yo les puedo apoyar es, si necesitamos como que hacer, digamos, yo me pongo sus órdenes para hacer todos estos movimientos como en específico, ¿no? Y hacemos un ejercicio y ya vemos si lo podemos, con este movimiento sea el correcto para que tú puedas hacer no debe decir desenlace, pero no es desenlace, Esa liberación. esa liberación, ¿no? Uh-huh. Sí. Otra pregunta. Ya vimos cómo se pasa de control de calidad a libre utilización, pero ¿qué pasa si nosotros necesitamos algo que ya tenemos en libre utilización, regresarlo a control de calidad para poder dar reversa a todos los movimientos anteriores? Ok. Bueno, aquí se cuenta que lo que yo hice fue poner como que los ejemplos, ¿no? Ahorita vamos a entrar al sistema y les voy a mostrar todo el listado de movimientos. Ok, correcto. Tengo un sistema de y ahí hacemos un listado de cómo los podemos ir identificando, ¿no? Ahorita Correcto, me parece bien. Muchas gracias. ¿No de qué? Voy a entrar a un sistema que nosotros tenemos, nada más para enseñarles estos listados. Bueno, miren, si yo entro, por ejemplo, a la transacción Migo, lo primero que yo encuentro en la transacción es todas las opciones de movimientos que yo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer traspasos, ¿no? Cuando yo hago traspasos, yo tengo aquí qué quiero traspasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pongo otros. Y en esta parte es donde vienen todos los movimientos que yo puedo hacer cuando quiero realizar un traspaso. Si nos percatamos en esta columna a la derecha del número de movimiento, viene el calificador cuando estamos hablando de stock especiales, ¿no? Ahí es como lo identificamos. Ahora, con referencia, mira, por ejemplo, tengo un traspaso, me decías, de libre utilización a calidad, ¿verdad? Okay. Aquí es donde nosotros podemos consultar esto. Y les digo, como les mencionaba anteriormente, yo puedo hacer mis traspasos en un solo paso o puedo hacer mis traspasos en dos pasos, ¿no?
Nada más que la diferencia es que si lo hago en un paso, en el momento en que se hace la contabilización, automáticamente sale del inventario del centro 1 y entra al centro 2. Si yo lo hago en 2 pasos, sale de un centro, contabilizo la salida de un centro, pero sí deben de tener mucho cuidado en hacer la contabilización de la entrada en el otro centro, porque en algunas ocasiones nos ha pasado que me preguntan, oye, es que me hace falta inventario, ¿no? Y esa es la situación, que tenemos inventario en traslado. O sea, ahí sí, cuando ocupen 2 movimientos, tengan mucho cuidado en que se concluyan se le dé entrada en el centro destino, en el almacén destino. Aquí tenemos todos los 300, todos los traspasos que podemos hacer de proyectos a libre utilización, de calidad a pendiente cliente, de control de calidad, las anulaciones también, o los traspasos de pedido. Aquí está el 411 que comentábamos, que es traspaso del pedido del cliente a stock propio. Entonces, en esta sección nosotros podemos saber todos los movimientos que corresponden a traspasos. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una entrada de mercancías. Bueno, en la entrada de mercancías, pues no, cuando la hago con referencia a un pedido, tengo que validar que aquí diga pedido. Y del lado derecho, volvemos a abrir el Match Code y aquí viene la opción de todos los movimientos que podemos hacer para esa entrada de mercancías. Es igual, también tenemos en la segunda columna, nosotros podemos ver que tenemos nuestros stock especiales. Si yo quiero hacer una salida, que normalmente les digo, la salida que más se utiliza es cuando queremos hacer una salida afectando un centro de costos. Ay, Dios, ¿qué le pasa? Entonces, de este lado, nada más que recuerden que cuando ustedes hagan un movimiento de salida a una afectación de centros de costos, cuando hagan el movimiento le tienen que indicar la cuenta y el centro de costo al que van a hacer dicha afectación, para que sea ahí exactamente a donde se realice. Otra salida que normalmente se ocupa mucho es cuando ya van a hacer una salida que el producto ya no sirve. Entonces también ese es un movimiento que también se puede hacer también por medio de esta transacción MIGO. Utilizan salida y en la parte del lado derecho eligen el movimiento correspondiente. Hay muchos movimientos, no les puedo explicar ahora sí que el uso de cada uno de los números, porque también depende mucho de lo que tengamos cada uno de nosotros implementados en nuestros sistemas. Algunos son como más generales, ¿no? O sea, por ejemplo, como les digo, el 201, que es una afectación a un centro de coste, ¿no? Pero aquí tenemos una gama muy grande de movimientos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una salida porque quiero tomar cierto material para hacer una muestra de calidad, ¿no? Dependiendo también mi área, pues lo hago por medio aquí tengo un movimiento que es el 331, ¿no? Y así con cada uno de los movimientos que nosotros tenemos. Algo también que es muy importante es que cuando ustedes vayan a ocupar los movimientos, sí deben de corroborar que las configuraciones en su sistema estén preparadas para estos movimientos. Si no llegara a estar preparada, bueno, pues obviamente les va a mandar un mensaje de error y les va a decir, no tienes lista en tu plan de cuentas tal configuración, ¿no? Entonces, ahí sí nada más es importante
que lo validemos, porque son de los errores a veces más comunes, ¿no? Que se nos dan. Me dicen, oye, es que yo quiero hacer un movimiento de salida, pero me manda este error cuando quiero contabilizar. Y es precisamente por eso, porque posiblemente nuestra configuración pudiera no estar lista para ese tipo de movimientos. Si no está lista, pero es un movimiento que yo voy a hacer, bueno, pues se hace la configuración correspondiente. Todos estos movimientos de mercancías siempre van a llevar una afectación a una cuenta contable, para que también eso lo tengamos bien considerado. Ahora, la transacción donde nosotros podemos ver que era la amigo, perdón, la MB51, donde yo puedo ver todo el historial de los movimientos de mi material, ¿no? Yo les sugiero también que cuando utilicen esta transacción, sí delimiten las fechas o el tipo de movimiento que quieran ver, o el centro o el material. En mi caso, como tengo poquitos movimientos, no voy a delimitarla, pero si no la delimitan se puede tardar mucho, ¿no? en correr la transacción. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver en este ejemplo, yo tengo materiales que pues solamente tienen movimiento 100, 101 o 102, que es su anulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí abajo tengo este material que tiene más movimientos, ¿no? Movimientos de traspaso, movimientos de salida 201, movimientos 311, movimientos 555, etcétera, ¿no? Pero en esta transacción, ustedes pueden ver todos los movimientos que involucren a cierto material. Aquí también se sugiere que en la transacción, pues cada uno de nosotros configuremos tenemos aquí podemos ver la lista detallada en este icono. Y si yo quiero agregarle o quitarle columnas o ponerle más, o dependiendo a mis necesidades, pues también aquí lo podemos hacer, ¿no? Y al final, bueno, guardamos lo que nosotros le llamamos nuestras variantes. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿No? ¿Todo claro o no? Ok. Ahora, yo les decía que también cuando ustedes realicen movimientos de traspasos ahora sí que en 2 pasos, y quieran revisar si no tienen nada pendiente de estos traspasos, vamos a utilizar la transacción MBST y, perdón, no, esta ya no es. Me voy a ir por el árbol. No, espera. Perdón, me confundí. Es la MB5T. Sí, aquí está. Sí, en la transacción MB5T yo puedo visualizar todo el stock que esté en tránsito. Les digo, si llegaran a hacer traspasos en 2 pasos, yo les sugiero que ejecuten esta transacción. Aquí el sistema les va a mostrar todo lo que esté pendiente para que en algún momento digan, no, es que sí salió del centro 1, pero nunca llegó al centro 2, ¿no? O salió del almacén 1, pero no llegó al almacén 2. Entonces, en esta transacción MB5T, yo puedo revisar si tengo algo pendiente, porque en algunas ocasiones sí tenemos esas discrepancias, principalmente a la hora de hacer un inventario, ¿no? Aquí, por ejemplo, me dice que sí, que yo tengo estos 2 pedidos que todavía tienen ahí algún movimiento faltante. Entonces, esto es como a grandes rasgos todas las clases de movimientos que se utilizan
en el sistema SAP y que son muy utilizadas para todo lo que esté involucrado con nuestra gestión de stock. No sé si tengan alguna duda, o algo que pueda yo comentarles. ¿No? Sí, y como les repito, si ustedes quisieran que viéramos algún escenario en especial, pues yo con mucho gusto quedo a sus órdenes y vamos revisando esos escenarios en específico. Algo en lo que pueda, alguna observación, comentario, ¿no? Bueno, Marco Reina nuevamente de Dime, Virginia. Marco. Ajá. Otra pregunta. Veo en la MMB un estatus de que se entrega a cliente. De hecho, tengo materiales que están en entrega a cliente y no hemos podido desatarlo de ahí. ¿Hay alguna transacción donde yo pueda revisar ese estatus o en qué pedido a cliente está amarrado? Sí, lo podemos revisar. En este momento no tengo la transacción en la memoria, pero si quieres, Marco, ahorita que termine la sesión, me pongo en contacto contigo Por y lo favor. revisamos. Ajá, sí, porque nosotros podemos identificar incluso cuando yo entro a esta transacción, Sí. yo puedo saber exactamente dónde está, porque en algunas ocasiones también me ha pasado que los clientes me dicen, sí tengo stock, ¿no? O sea, aquí dice que tengo en libro de utilización o no en libro de utilización, simplemente me dicen tengo stock disponible. Pero no es cierto, es que en algunas ocasiones ese stock ya está en un pedido para algún cliente y ya no es nuestro porque ya está ahí. O sea, bueno, a lo mejor sí es nuestro porque el proceso no se concluyó, pero no está como disponible. Pero sí podemos identificarlo. Sí, te digo, en cuanto termine la sesión, yo te llamo y empezamos a revisar en dónde está y cómo podrías tú tratarlo. Ok, correcto, me parece bien, muchas gracias. No de qué. ¿Alguien más? Bueno, estas sesiones, recuerden que las subimos a nuestro portal, a nuestro canal de YouTube. Ahí se suben las sesiones. De todas maneras, bueno, les reitero mi nombre. Soy Luz María Flores Estrada y me encuentro en el centro de soporte. Para cualquier duda, quedo a sus órdenes. Si no hay algún otro comentario, pues les agradezco mucho su tiempo y pues gracias. Ok, muchas gracias. Por el momento ya no hay nada más. Gracias a todos.